tu celular, no sé en qué busques la palabra. Bueno, este mensaje, mi mamá me dijo, oye, pues no, tu papá no está hoy, ¿cómo ves? ¿Predicas tú, predico yo? Y dije, pues si quieres predico yo. La verdad es que este mensaje lo escribí hace como un mes, pero no tuve como que la oportunidad de pulirlo al 100. Entonces, ya saben que uso muchas citas y luego como que a veces yo me hago bolas, entonces esperan estas bolas también ustedes. El propósito es pues que sea algo de edificación, ¿no? Ya ven que mi papá ahorita anda como con moda de títulos así bien chiquitos, el mío no está chiquito. Mi mensaje se llama ¿Reflejos de Cristo o espejos rotos? Te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Bueno, creo que es un versículo súper conocido. Quienes ya están ahí me acompañan. 1 Corintios 11:1. Yo leo la versión Reina Valera contemporánea, quizá cambien algunas palabras, y dice así: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Palabras del apóstol Pablo. Y creo que es un versículo súper conocido, ¿no? Que todos lo hemos escuchado más de alguna vez. Y podemos ver que Pablo nos invita así casi más como de opcional, es más bien como un mandato, ¿no? De esos mandatos que se echaba Pablo, así como de que entre queriendo y no. Y sabemos por qué él dice, ¿no? O sea, nosotros podemos ver que Pablo fue una persona que alcanzó muchísimo territorio, y lo comparamos con gente que tiene anhelos en su corazón de predicar la palabra y se le hace difícil, ¿no? Y dice, no, así cómo voy a hacer y cómo va a ser que una persona que es humilde y una persona que bla, y teniendo en este día WhatsApp, Facebook, aviones, carros, barcos, y en ese entonces solamente tenían camellos y barcos, y miren, todo lo que hizo el apóstol. Y bueno, este mensaje pues lo dio el apóstol mucho tiempo después de que Jesús murió y ascendió con el Padre. Y si nos vamos a otro versículo en San Juan 14, de 8 a 9, igual los pueden anotar, no los busquen si quieren porque voy a cambiar de versículos rápido. Dice que Felipe le dijo al Señor, San Juan 14, 8 y 9 dice: Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tiempo que estoy con ustedes, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo es entonces que me pides que te muestre al Padre? ¿Y por qué te enseño esto? En ese entonces los discípulos estaban con Jesús, y por medio de este versículo podemos ver que no les bastaba, que en su mente no alcanzaba a comprender, ¿no? Que por medio de Él es que tenían acceso al Padre. Y Jesús mismo lo dice en otro versículo, pero su mente no alcanzaba a ver. Aún así que ellos estuvieron en milagros y maravillas, aún así que Dios les sobrepuso el poder, ellos también tuvieron acceso a realizar esos milagros y maravillas. Su mente no alcanzaba a comprender que a través de Jesús ellos tenían acceso al Padre. Y dice el otro versículo que imitemos a Pablo así como Pablo imitaba a Cristo. Entonces eso quiere decir, eso nos dice que Pablo después sí tuvo ese conocimiento, sí tuvo esa revelación de que por medio de Jesucristo es que él tenía acceso al Padre. Y yo te quiero hablar de la razón de querer ser como Cristo. Dice el versículo siguiente, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien realiza las obras. Y creo que si estamos aquí todos, a menos que tu papá o tu mamá te hayan traído como fuerzas, o bueno, creo que todos estamos aquí porque queremos estar aquí, ¿no? Todos estamos aquí porque entendemos, quizá porque hemos pasado situaciones muy difíciles en nuestras vidas y hemos encontrado en Dios una salida que quizá no encontramos en otros lugares. Y más allá de eso, llega un momento en nuestras vidas como cristianos que no solamente vemos a Jesús como una salida, sino vemos a Jesús como la entrada a algo más. Y entonces Jesús deja de ser como nuestro santito que recurrimos a él cuando tenemos problemas y empieza a ser nuestro estilo de vida. Y Jesús empieza a ser nuestro modelo a seguir, ¿no? Y de eso les hablaba Jesús a Felipe y los demás apóstoles. O sea, él les dijo en otras palabras, pues mírenme a mí, yo vengo del Padre y somos una Trinidad y somos uno Él y yo soy el modelo y el estilo de vida que ustedes deben seguir. Y la cosa es que para bien o para mal ya estamos dentro del Evangelio, ¿no? La palabra dice que si no querías vivir el Evangelio y si no querías que Dios te culpe tanto cuando seamos juzgados, pues mejor que no supieras nada, porque ahora, como ya sabes, viene más carga sobre tu vida. Y
O sea, tenemos que entender que si ya estamos aquí, les hablaba hace mucho en otro mensaje que compartí, que decía que Él nos había comprado con su sangre, y así como Él nos compraba, Él también como que esperaba de nosotros, ¿no? Creo que en una relación amorosa o de amistad, cuando tú das algo, lo das porque estás esperando que la persona te dé lo mismo, o quizá te dé más, ¿no? Esperas de menos que te dé lo mismo. Y de esa manera podemos entender la relación paternal que tenemos con Dios y la relación de amistad que tenemos con Jesús. Jesús nos extiende su mano para llevarnos con el Padre, y el Padre, aunque no lo dice, yo creo que su corazón sí está esperando que le respondamos con la misma respuesta que nos dio, que nosotros podamos ser iguales que Él para con nosotros, y no solamente para con Él, sino para con otra persona más. Y entonces, el chiste aquí es que en otros versículos también se nos habla de que tenemos que ser imitadores de Cristo, que tenemos que ser la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad es así. Mira, te leo Romanos 1:21, dice: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Y así hemos visto muchas personas, ¿no? Y me ha tocado ver casos de personas que quizás tenían problemas de alcoholismo, drogadicción, y que Dios hace un milagro en sus vidas, y después de que Dios realizó ese milagro, pues gracias Dios porque me sanaste, pero a partir de ese día vuelven a su vida anterior, ¿no? Y se olvidan de la palabra, y se olvidan de lo que Dios hizo por ellos. Inclusive hay un versículo que dice que el que mucho le fue perdonado, poco olvida. Y pasa que muchas veces sentimos que se nos ha perdonado un poquito, ¿no? Muchas veces sentimos que en realidad nosotros estamos bien y solo tenemos detallitos. Y por pensar de esa manera es que nosotros nos sentimos autosuficientes. Dice el siguiente versículo: aunque afirmaban ser sabios, se hicieron necios. A mí me encanta ese versículo, sobre todo para meditar, ¿no? Muchas veces cuando veo situaciones en otras personas, cuando veo que otra persona está pasando por algo, cuando veo a la sociedad, digo, pues es que ellos están mal. Y a veces ese versículo viene a mi mente y digo, bueno, ¿será prudente que yo los juzgue si también quizá yo tenga algo? Y muchas veces cuando juzgamos también terminamos convirtiéndonos necios. Y ¿no te ha pasado así, como digo yo, que llega el momento donde tú, como una imagen de Cristo en la tierra, no tomamos la identidad que debemos tomar y terminamos siendo como juzgadores en lugar de ayudadores? Cada vez en la calle muchas cosas, problemas como en estos días tanto problema con el feminismo, con la identidad de género y todas esas cosas, y es así como de que bueno, pues mientras no se metan conmigo, pues allá ellos que vivan sus porquerías, ¿no? Y desde ese momento nos convertimos en necios, porque no vemos el trasfondo de las personas que quizá pasaron por problemas y traumas y muchas cosas que los fueron guiando a ese fin que han llegado y esa vida que adoptaron. Y si tú preguntas y si consigues que una de esas personas sea sincera contigo, te vas a dar cuenta que realmente no disfrutan vivir de esa manera. Te vas a dar cuenta que a través de esa careta de felicidad que tienen en el homosexualismo, en vivir en fiestas y en todo eso, te vas a dar cuenta que viven en una vida de apariencias, en una vida de vacíos que están intentando llenar. Y porque muchas veces nos convertimos en gente que nos vemos como en un estandarte más alto y vemos de arriba hacia abajo, nos convertimos en necios, y entonces no podemos, y más bien frenamos la obra de Dios para esas personas. Y la cosa se pone interesante porque vemos que muchas veces nosotros intentamos también, ¿no? Como llevar la palabra y el evangelio a las personas, y estas personas muchas veces no quieren aceptar el evangelio. ¿Por qué? Porque quizá ya tuvieron malas experiencias con el cristianismo, quizás tuvieron ya malas experiencias con Dios, ¿no? Si alguno vio la película de Dios no está muerto, la primera, y ves la película y al final te das cuenta que el problema que tenía el profesor era con Dios, y estaba enojado con Dios y odiaba a Dios porque se había muerto su mamá. Y entonces son esas cosas que tú dices, pues no tiene sentido, pero la gente desarrolla esos sentimientos y esas estructuras mentales. Y quizá llegó alguien a la iglesia y venía con un problema, y como venía con un problema, entonces ya no se quiere acercar de nuevo y se aleja del evangelio. Y esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca no ser necios y ser sabios con las personas, nos toca el saber qué es lo que nos conviene hacer, y nos toca saber pues cuál es la mejor cara que le podemos dar a las personas, porque al final de cuentas, como dice la palabra, nosotros somos la imagen de Cristo aquí en la tierra. Y te quiero leer más
Dice, bueno, alguna vez han escuchado que les leí antes un versículo que decía que aunque ellos habían visto la imagen y el poder de Dios en la tierra y aunque habían visto milagros y maravillas, dice que se voltearon su cara y empezaron a ver otras cosas. ¿Y no te ha pasado? Yo sí lo he escuchado de varias personas, sobre todo personas que profesan el catolicismo, que si se ponen a hablar como de cosas de religión, y sale como el tema del infierno y ese rollo, y te dicen, no, es que a mí el Padre me dijo que si cuando Dios viene, que si tú te arrepientes de todo tu corazón, un segundo antes de que Dios nos lleve, ya con eso lo libras y ya con eso te vas al cielo. Y muchas personas en realidad viven con esa mentalidad, ¿no? Dicen, pues ahorita yo vivo mi vida, igual Dios me perdona. Y si hoy le pido perdón a Dios y si hoy viene Dios, pues ya la libré. Y dice Romanos 1:32, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean, o también se alegran, o también se jactan, o también presumen con los que los practican. Y esto es triste, porque hemos visto cómo el día de hoy la gente como que presume, ¿no? Por ejemplo, por el mismo tema, las mujeres que salen a hacer como sus marchas, ¿no? Defendiendo sus derechos y protestando por lo que ellos creen que es correcto. Y aunque hacen cosas pues vandálicas al final de cuentas y hacen cosas medio inmorales saliendo sin ropa a la calle y un montón de cosas, lo terminan presumiendo, ¿no? Y lo suben a sus redes sociales y si pones una carita enojada se te echan con unos mensajotes como de 300 palabras reclamándote y casi borrándote de su lista de amigos. ¿Por qué? Porque su mentalidad humana se regodea del mal, su mentalidad humana se jacta de aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y a nosotros nos toca comprender eso, comprenderlo quizá no desde nuestra propia sabiduría, porque si lo comprendemos de nuestra sabiduría, regresamos al otro versículo y en lugar de ser sabios nos volvemos necios, ¿no? Porque entre aquellos que no quieren entender y nosotros que tampoco queremos tratar de entenderlos a ellos, pues no nos hallamos. Y es como nos decían en mi pasión, es que si él no quiere entender, no discutas. Si él tiene su otra forma de ver y su otra postura, pues no le discutas, tú déjalo que hable, déjalo que él se externe y entonces ya vas a tener la oportunidad de tú llegar a su corazón. Y vámonos al capítulo 2, Romanos 2:1, si quieren acompañarme con sus Biblias. Entonces, lo que he estado hablando hasta el momento es como que va para los de fuera, ¿no? Como que vemos esos versículos donde hablamos de las personas que voltean su mirada hacia el mundo y otras cosas, pero se pone interesante en el capítulo 2 y entonces empieza a hablar de nosotros. Romanos 2:1 dice, por tanto tú que juzgas a otros no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Y entonces tenemos que ser muy sabios en este mundo actual. Y la cosa se pone fea porque parece que en la actualidad ya no tenemos ni voz ni voto en la sociedad, ¿no? Parece que nos dejaron de lado y aunque queramos expresarnos, no tenemos la misma oportunidad de ser oído como quizá otros grupos sociales. Y a nosotros lo que nos toca es pues tomar nuestro lugar como hijos de Dios, tomar nuestro lugar como iglesia. Y hemos escuchado, y nuestro lugar en primer lugar pues es orar, ¿no? Nuestro lugar en primer lugar es buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a final de cuentas, entendemos que hay como que esta idea de que somos la milicia y somos el ejército de Dios. Y si somos un ejército se va a manejar por estrategias, y un ejército se va a manejar por tácticas. Y creo que muchas veces lo que hacemos es nada más agarramos unas pancartas y unos letreros y nos vamos a la calle casi a hacer que la gente entienda la bibliazos. Y creo que esa no es una buena táctica, creo que no es una buena manera de hacerlo. Y entonces creo que la mejor manera, y ya lo hemos hecho aquí en la iglesia, ¿no? Cuando hemos tenido eventos y cuando hemos salido, lo que se nos pide, lo que es lo más recomendable es pues ponte a orar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú oras, el Padre se pone de tu lado y se pone enfrente de ti. Y cuando tú oras y pides por otra persona, lo que Dios va a hacer es que va a empezar a trabajar con sus corazones. Porque si tú llegas, nada más el corazón va a estar duro. Y va a ser como la parábola de la tierra, ¿no? Dice que hay buena tierra y que hay tierra que está entre espinos y que hay tierra que no es fértil y hay tierra que está junto al camino y así como llega algo así se va porque es como pues, la semilla o la hoja que se lleva al viento. Entonces nosotros tenemos que estar pues bien al tiro con esto. Nosotros tenemos que ser sabios, no solamente sabios en cuanto a entender a las otras personas, pero también ser sabios en entender cómo se maneja el mundo espiritual. Porque aunque no queramos reconocerlo, a final de cuentas todo lo que hacemos en esta vida se ve afectado por el mundo espiritual.
Tenemos que entender que todo lo que hagamos tiene consecuencias o repercusiones espirituales para bien o para mal. Y los que ya estuvieron en identidad, propósito y destino, hemos visto muchas clases que hablan al respecto, ¿no? Y si te pones a leer parábolas o te pones a leer ejemplos de historias, te vas a dar cuenta que las acciones que realizó una persona en realidad no lo afectaban ni lo beneficiaban tanto a él, sino que afectaban y beneficiaban a su comunidad, afectaban y beneficiaban a su familia. Si tú cometes un mal, los que se van a ver afectados son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. Si haces algo bien, los que se van a ver afectados son ellos mismos. Entonces, al final de cuentas, de eso se trata esto, que seamos sabios. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Dios en la tierra. Y dice que Él nos hizo de su imagen y su semejanza, y si Él es sabio, nosotros también tenemos que ser sabios. Dice Romanos 2, versículo 3, y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿Y a qué me refiero con que haces las mismas cosas que ellos? Quizá tú digas, no, pero pues es que en el mundo se roba, quizá en el mundo se mata, quizá en el mundo se hace y se deshace, y yo no hago eso, pero quizá todavía hay cierto grado de envidia, quizá todavía hay cierto grado de enojo, quizá todavía hay cierto grado de ira. Hay cosas que se ven chiquitas, ¿no? Hay cosas que a veces decimos, pues que tanto es tantito. Y así como dicen que uno no es ninguno y que dos es uno, y como uno no es ninguno, pues nada. Entonces a veces llegamos al grado donde terminamos con actitudes que no son correctas, con actitudes que son necias y no sabias. Y así como juzgamos en un nivel, o sea, te lo pongo así: cuando juzgas a una persona, te estás rebajando el nivel de esa persona. Cuando juzgas a alguien, estás siendo igual o peor que esa persona, y te conviertes en necia, no eres sabio. Entonces, aquí dice específicamente, y lo dice bien claro, que si tú juzgas, entonces tú también serás juzgado y no vas a poder escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca esa tarea. La palabra nos enseña que Dios es el juzgador y que Dios es el que condena y que Dios es el que trae pues, justicia, pero también el que trae venganza. Y a nosotros no nos toca eso. Y nos brincamos al versículo 7 y versículo 8 y dice: Dios dará vida eterna a los que preservando el hacer el bien buscan su gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que con egoísmo se rebelan y no obedecen la verdad sino a la injusticia. Entonces, estos dos capítulos de Romanos, de hecho, esos los leímos cuando estuvimos leyendo los devocionales en las primeras semanas. Que nos leyeron se deben acordar. Y la verdad es que están como muy raros, ¿no? Pero creo que podemos encontrar joyas en esos versículos y en esos capítulos. Dice: Dios dará vida eterna a los que preservan el hacer el bien y buscan su gloria, y les dará honra e inmortalidad. Y deja bien en claro las dos vertientes. Y lo puedes aplicar de esta manera muy sencilla: que todas estas cosas buenas les van a llegar a los que son sabios, y que todas estas cosas malas van a llegar a los que son necios. Y si te metes a buscar por parte de la sabiduría en Proverbios, te vas a dar cuenta que hay un capítulo entero donde Salomón habla de la sabiduría, y en realidad la menciona como si fuera una persona, no como si fuera un objeto o una habilidad. Y dice que tenemos que buscar a la sabiduría porque la sabiduría anda entre las calles y entre las plazas, y es como ignorada y olvidada. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil caer en la necedad. Es mucho más fácil caer en la situación de decir: es que yo estoy bien, y el que no esté como yo, pues cada quien que piense lo que quiera, ¿no? Y así como Jesús dijo que si alguien te daba una cachetada, que pusieras la otra mejilla, eso es ser sabio. Eso es saber entender que nosotros vamos a tener como la misma idea, pero eso no nos quita o eso no nos imposibilita de hacer la voluntad de Dios. En realidad más bien es un reto. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: si quiero realizar la voluntad de Dios, pues Dios va a acomodar las cosas para que sean fáciles. Pero termina siendo al revés, porque a Dios le gusta trabajar en las cosas difíciles. A Dios le gusta trabajar en donde se ve imposible para nosotros, porque, o sea, si fuera fácil cualquiera lo haría. Si fuera fácil no necesitaríamos a Dios para realizar eventos, para realizar congresos. Si fuera fácil no necesitaríamos a Dios para hacer todo lo que hacemos. Dios no serviría de nada en realidad. Y la pregunta ahora es: ¿será que hemos sido rebeldes a la voluntad de Dios? ¿Será que hemos sido rebeldes en cuando se nos presenta la situación de entre ser sabios y ser necios? Y les mencionaba arriba que quizá muchas veces nos presentamos ante la situación y ante la decisión de hacer cosas buenas y hacer cosas malas, ¿no? Y como que tanto es tantito y todas esas cosas. Yo te voy a dar un consejo. Cuando tú sientas en tu corazón
que no hay un total de paz en cuanto a una situación. Cuando tú no te sientas totalmente seguro o con totalidad de paz en cuanto a una situación, una decisión, mejor ni te metas. Porque seguramente Dios te está advirtiendo y seguramente Dios está redarguyendo tu corazón. Cuando tú sientas paz y cuando tú le puedas comentar, obviamente a las personas correctas, cuando tú le puedas comentar a tu pastor, cuando tú le puedas comentar a tu amigo que sabes que es una persona espiritual, una persona de bien, y él también sienta paz, entonces vas a saber que estás haciendo lo correcto. Cuando no. Y se los digo porque pasa muy seguido, ¿no? Que muchas veces tenemos una idea, una inquietud y buscamos al primero, ¿no? Nuestro compadre o nuestra comadre, que sabemos que quizá no es la persona más indicada, pero como es una persona en la que tenemos confianza, lo hacemos. Y por ejemplo, mi mamá comentaba la otra vez que mi mamá se maneja como por confirmaciones, ¿no? Entonces, a veces Dios le da una palabra y dice, ¿será o no será? Y le dice que así como Gedeón le dijo, pues que aparezca una flor como así la de la Rosa de Guadalupe con el humito y todo, y cuando sepa que aparezca esa flor, voy a saber que entonces me estás confirmando la palabra. Y ya cuando llega la rosa y viene otra confirmación, ¿será o no será? Y como hasta la tercera o cuarta confirmación, y lo que pasa es que Dios sí le confirma de las maneras que ella se lo pide. ¿Por qué? Porque la palabra dice que pidamos y se nos dará. Y si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, entonces va a pasar. Y entonces tenemos que buscar el ser sabios. Y el ser sabios abarca todo. O sea, estoy hablando de la sabiduría y abarca todas las áreas de nuestra vida. Que no le hayas mucho sentido en este momento, pero abarca todas las áreas de nuestra vida. Y la voluntad de Dios para nosotros es ser salvos, sí, todos ya somos salvos cuando nos acercamos a Él. Pero la voluntad de Dios no se queda nada más en la salvación, sino que se queda en la acción. A Dios de nada le sirve tener 1000 ovejas salvas y hay 10,000 ovejas perdidas. Él lo que busca es que nosotros seamos emprendedores en el reino de Dios, que seamos personas que estén motivadas y que estén como expuestas de ofrecer su vida y de ofrecer todo lo que tienen. Y la pregunta les decía, ¿será que hemos sido rebeldes? Y a final de cuentas, algo que te quiero comentar es que cuando una palabra de Dios viene a alguien, primeramente es para su vida y luego es para los demás. Entonces, si yo estoy hablando esto es porque Dios me trajo esta palabra primero a mi vida y entonces me pegó y me dio mis pedradas y entonces trabajó conmigo y entonces yo te lo que te puedo decir. Y a final de cuentas te hablaba de la sabiduría y si nos vamos en ese mismo capítulo y vamos al versículo 7 y 8, si nos brincamos a Romanos 2:11, dice, porque ante Dios todas las personas son iguales. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley y no la obedecen. Y hay una pregunta interesante aquí, dice que las personas que no saben de la ley, es lo que les mencionaba hace rato, van a ser juzgados sin la ley, y las personas que conocen la ley van a ser juzgados por la ley. Pero ya ha pasado que tú ves personas que aunque no saben nada de la palabra de Dios, hacen un montón de cosas contrarias, terminan siendo bendecidos. Y a veces tú te preguntas, ¿por qué será esto? La palabra nos enseña que las promesas de Dios son para justos e injustos. Una promesa que Dios tiene para nosotros y quizá no lo sabes es que Él hace salir el sol todas las mañanas y lo hace salir para justos e injustos. Dios dice la palabra que cuando el profeta Elías estaba en el monte que los pájaros le llevaban de comer, ¿no? Entonces, pues qué loco, o sea, porque Dios le da de comer a los pájaros, aunque sean animales, Dios bendice a justos e injustos y usa todas las herramientas que tiene. Y escribí esto, dice, así como Dios no juzga con la ley, Dios bendice también sin la ley. En otras palabras, no es necesario que seamos cristianos para ser bendecidos, pero sí para ser salvados. Y ya te hablé de cosas que quizás no tengan sentido, pero era como una antesala. Ya voy a la médula del mensaje y puse, ¿por qué este mensaje se llama reflejos de Cristo o espejos rotos? Ya vimos la primera parte de ser espejos de Cristo, ¿no? Y esa parte era sobre la sabiduría. Nosotros tenemos que reflejar la esencia de Dios y la esencia de Dios es la sabiduría. Y ya les hablé también de algunos versículos que son condenatorios. Te lo hago para que reflexiones un poco. Y la cosa es que se nos manda a hacer la imagen de Cristo en la tierra. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos haciendo un buen trabajo. Te voy a pedir que me acompañes a Romanos, ahí mismo en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 27.
Y te decía, el capítulo 1 empezaba hablando para las otras personas y el capítulo 2 ya empieza a hablar a nosotros. Y te pido que me acompañes, Romanos 2, del 23 al 27, y dice: tú que te sientes orgulloso de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Es verdad que si obedeces la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no te hubieras circuncidado. Por lo tanto, si el que no esté circuncidado obedece la ley, lo que la ley ordena no se le considerará como si estuviera circuncidado, y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que desobedeces la ley a pesar de que tiene la ley y estar circuncidado. Y ahora es como un trabalenguas, pero es muy interesante. Prácticamente dice esto, y me diciendo: tú te sientes orgulloso de la ley, tú que deshonras quebrantando la ley de Dios. ¿Y cómo lo quebrantamos la ley de Dios? Como ya te dije, quizá con ciertos sentimientos de envidia, quizá con ciertos sentimientos de contienda, quizá haciendo un comentario o escuchando algo que no te conviene escuchar. Quizá estás en la tele y pasan una película, y una película pues que nada te edifica, y pues si el pastor ya te dijo que no vieras esas cosas y las ves, ya desobedeciste al pastor y eso ya es pecado, y ya quebrantaste la ley de Dios. Y dice aquí, la verdad esto cuando lo leí me tronó la cabeza, o sea, literal es como que algo muy duro, un golpe muy bajo para nosotros. Dice: porque por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. En otras palabras, por causa de ustedes o por culpa de ustedes que no cumplen con la palabra de Dios, el nombre de Dios y la voluntad de Dios es menospreciada por la gente inconversa. ¿Y cómo puedo aplicarte esto? Yo lo he contado muchísimas veces, los jóvenes se lo saben, pero los que conocen a Josué desde que estaba bien chiquito saben que Josué era bien travieso. Y literal, cuando él iba en el kinder, si pasaba un niño enfrente de él, era de los que les metía el pie para que se cayeran. Y cuando estábamos en la primaria, recuerdo que teníamos nada más una playera de uniforme de física, entonces después se llevaban cualquier playera blanca. Y ese día se llevó una playera de la Marcha por Cristo, ¿te acuerdas, mamá? Y se llevó la playera y pues tenía una ovejita y un versículo bien bonito y todo. Y estábamos en la cancha de fútbol. Y me acuerdo que pues estábamos jugando y pues Josué jugando y aventándose de golpes y empujando a los niños. Y el profe los pone en la fila y pasa por uno y a ver, tú vente a este equipo y tú vente a aquel. Y llega con Josué y le dice: pues tú qué, dice que muy cristiano, mira, dice tu playera, que hijo de Dios y que no sé qué, pero yo siempre te veo que te andas peleando y yo siempre te veo que andas empujando a la gente. ¿Cómo puedes que no sé qué, que no sé cuánto? Eso de los cristianos es pura mentira. Y tú así como de, pues, X no es un niño, pero o sea, te das cuenta el grado. Y así como les decía que en la película de Dios no está muerto, el maestro tiene un conflicto con Dios que en realidad ni siquiera es con él. Y muchas veces por cuestiones de nuestra vida consideramos como tontas o sin sentido o sin importancia, terminamos alejando a las personas de Dios. Y aquí es cuando viene el título: ¿somos reflejos de Cristo o somos espejos rotos? Porque nos consideramos cristianos y muchas veces queremos adoptar la identidad de hijos de Dios, pero al final de cuentas terminamos siendo espejos rotos y distorsionados, porque tomamos de la palabra lo que queremos, tomamos de la Biblia lo que nos conviene y lo que nos acomoda. Dicen que de la moda lo que te acomoda, ¿no? Y pensamos que la Biblia es como un outfit, que hoy me he visto de gracia y me he visto de justicia, y mañana me he visto de riqueza y me he visto de honra, y si no se me antoja vestirme de obediencia, pues no me pongo obediencia. Y pensamos que a veces la palabra es así y quizá lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir de la manera en que queremos vivir. ¿Por qué? Porque quizá no hemos dejado que Dios obre en nuestros corazones. Y espero que la palabra y todo esto ya esté tomando sentido en tu mente. Pero dice después: no se le considerará como si estuviera circuncidado al que obedece la ley sin saberla. O sea, imagínate, hay personas que no saben de la palabra de Dios y aún así su corazón es tan puro que hacen las cosas correctas y Dios las bendice. Y nosotros, que se supone que somos los que tenemos que ser bendecidos, por cosas chiquititas que hacemos que están mal ante los ojos de Dios, terminamos siendo una vergüenza para Él quizá, porque no estamos dando la imagen que deberíamos dar. Y no solamente nos quedamos faltos de bendición nosotros, sino también interrumpimos la obra de Dios para con otra persona. ¿Te das cuenta? Dice: y el que no está físicamente circuncidado pero obedece a la ley, te condenará a ti. ¿Y cómo te condenan? Menospreciándote a ti, menospreciando la palabra de Dios.
Y tú puedes ver cómo es que una persona que está en el judaísmo, que está en el hinduismo, que tiene la costumbre y el hábito de orar 5 veces al día, y a nosotros nos cuesta orar para comer. ¿Cómo es que esas personas, fíjate, he conocido, no voy a decir el nombre, pero una persona que estuvo aquí con nosotros, tenía el oficio de ser juez y después pasó a ser un regidor del estado, algo así. Y él por mucho tiempo, aunque tiene una vida muy mala y muy perdida, algunos de aquí quizá lo deban conocer, él siempre fue fiel con sus diezmos. Y vimos cómo Dios lo prosperó y lo prosperó y lo prosperó, y quizá ya se sabía la fórmula, ¿no? Y cuando llegó al puesto que él quería, dejó de venir a la iglesia y dejó de diezmar. Y quizá Dios le va a revocar el don que le dio y el puesto que le dio, pero él sabía cómo aplicar la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no aplicamos lo que otros que no saben terminan aplicando, y por eso ellos son bendecidos y por eso nosotros no. Y te quiero hablar de algunos casos, porque quizás te ha pasado. Y hay casos como de estas estrellas cristianas, de esos actores o cantantes que un día son cristianos y el otro no. Y para no decir, por ejemplo, está el caso de la Yuri, que se supone que su esposo es pastor, y bueno, no sé qué tanto es barajuste. Un caso más actual, por ejemplo, Justin Bieber, algunos lo conocen que todos, un cantante de pop. Resulta que es muy amigo él de la iglesia de Hillsong, de los cantantes principales de Hillsong en Australia, y ha ido a muchos conciertos, ha salido en muchas fotos, y la primera vez que pasó, toda la gente emocionadísima, uy, se va a hacer cristiano Justin Bieber y va a sacar canciones cristianas y así, y así, y así. Y yo creo que muchos de los jóvenes de aquí se dieron cuenta y como que se emocionaron, ¿no? Ya vi que se rieron las personas. Y después de eso te das cuenta que él siguió con su música y esto, y andan entre que sí, entre que no. Y no te quiero hablar de nosotros porque pues, no me toca a mí ese papel de condenarnos, pero puedes entender que por personas como ella, que mira, el problema es que ellos están atados a sus raíces en el mundo y tienen cosas muy fuertes que tienen que vencer, pero debemos entender que ellos tienen su propio proceso, ¿no? Y quizás su proceso es difícil por todo el ámbito en el que viven, tienen contratos, están como que su vida atada a lo que tienen que hacer, y quizá ellos sí quieren acercarse al evangelio, pero no pueden. Y muchas veces nosotros como cristianos, en lugar de alentar a esas personas, lo primero que decimos, pero pues es mentira, nada más es como para ganar fama, porque mira, si dice que es cristiano, así como los políticos, ¿no? Cuando van a hacer sus elecciones y van a hacer campaña, van con los chamanes y luego vienen con los cristianos para que oren por ellos. No, y voy a apoyar a las iglesias, y decimos, pues es pura falacia, nada más para que gane la gente cristiana. Y quizás sí sea así, pero tú no te das cuenta, y quizá es una ventana que Dios está abriendo. Aunque Él tenga su idea y su mentalidad de querer sacar ventaja, Dios está sacando también ventaja de esa situación. Para que con la oración que un pastor haga, para que Él gane la elección, también venga la semilla a su vida y sea plantada, y que en un futuro Él llegue a los pies de Cristo. Y quizá nosotros, en lugar de acercar a las personas a Cristo, nos terminamos alejando. Y ya va para el 9:30 y quiero terminar. Te voy a pedir que me acompañes a Efesios 5, versículo 2. Efesios 5, 2. Quienes ya lo tengan, me acompañan, dice así: vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Ahora, te quiero enseñar algo aquí. Nosotros, para la gente aquí en la tierra, somos los espejos de Cristo. Y ya saben, si hacemos las cosas correctas, somos un espejo que da la imagen correcta de Dios. Y si hacemos las cosas malas, terminamos siendo un espejo roto, que da una imagen distorsionada para la gente de esta tierra. Pero dice que para Dios somos una ofrenda y somos un aroma fragante. Si hacemos las cosas bien delante de Dios, seremos como un perfume como la persona que lo derramó en sus pies, y fue un aroma fragante que tocó su corazón. Y si somos un espejo roto, no solamente somos algo malo para la sociedad, sino somos algo malo para Dios, porque somos un aroma repugnante. Dice la Biblia que los tibios vomitan de su boca. Y cuando habla de vómito, también dice que las personas que vuelven a su pecado y viven constantemente en ese círculo son como perros que corren a su vómito que acaban de vomitar. Y es como cuando esos cerdos, la palabra en la parábola del hijo pródigo, de esos cerdos que terminan comiendo sus propias heces. Y aunque suena feo, nosotros somos así a veces. Haz de cuenta que es como un retrete
que la tubería baja y vuelve a subir. Y cuando le pedimos perdón a Dios, le bajamos a la palanca y se va y vuelve a subir y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo quiero salir de este problema, pero no hacemos lo correcto. Aunque sabemos que, y aunque anhelamos salir, no terminamos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y ya les he hablado de esto y aquí entra lo que es la integridad. Y por ejemplo, en la clase de crecer viene este ejemplo de esta persona que encargó unas pizzas. Creo que todos se lo saben, ¿no? Y dice que llegó el tipo y le dio mal el cambio y que fue a la pizzería y le regresó el cambio al dueño, y el dueño le quería que él saliera en las noticias porque fue una persona recta. Le dice, es que no puedo salir porque estoy en un hotel y vengo con otra persona que no es mi esposa. Y el ejemplo dice, ¿tú crees que esta persona fue íntegra? No fue íntegra, fue honesta pero no fue íntegra. Íntegro es algo completo. Y quizá muchas veces hay cosas que las consideramos importantes y son las que trabajamos, pero muchas veces descuidamos otras. Y te voy a dar un consejo, algo que hacía David. Su oración era Dios escudriña mi corazón. La oración de David era Dios escudriña, y no solamente escudriña, sino saca a flote, saca a la luz lo que está mal en mí. ¿Por qué? No solamente para que tú lo sepas, porque si le dices solamente a Dios que lo escudriña, Dios solamente se va a enterar de lo que está mal en ti. Pero la oración de David no se detenía ahí. Le decía, escudriña mi corazón, conoce qué es lo que está mal en mí, pero sácalo a la luz para que yo también lo pueda ver, y yo también pueda saber en lo que tengo que trabajar. Y estamos en Efesios 5:2. Te pido que me acompañes a leer el versículo 3 y el versículo 4. Efesios 5, 3 y 4. Dice, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Esto no conviene. En vez de eso, den gracias a Dios. Y les hablaba también hace rato de que fuéramos sabios y no fuéramos necios o imprudentes. Y muchas veces quedamos en tonterías, ¿no? Estamos en el trabajo y alguien dice un chiste y acabas de escuchar y te ríes. Y ya fuiste necio. Alguien está hablando de algo que no te conviene escuchar ni saber y te emocionas y prestas atención y ya te volviste necio. Alguien está hablando de hacer un fraude o de hacer una transacción ahí media turbia y te metes y ya te hiciste necio. Estás viendo la oportunidad. Te lo voy a poner así muy fácil y muy tonto. La palabra de Dios nos enseña que no tenemos que ser deudores, porque si somos deudores somos como esclavos, así como somos esclavos del pecado. Y que tenemos que dar la cara por nuestras deudas. Entonces, quizás se vea como muy tonto, muy sin sentido, pero si le llega la persona de Coppel y tú le dices a tu hijo, dile que no estoy, ya te lo viste en ese. Y eres un espejo roto para esa persona. Porque quizá ya vio por la ventana y se dio cuenta que sí estás, y dice, chale, otro que se esconde. Y el consejo aquí es que no hablemos, aquí dice inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni ese tipo de cosas, pero lo podemos aplicar a cosas más simples. No te metas en conversaciones que no te convienen, conversaciones vanas, conversaciones que no tienen sentido, conversaciones que no te edifican, películas, series de Netflix que no te edifican, que tienen contenido que no debes de ver, o que, por ejemplo, hace un tiempo vimos una predica de Itiel Arroyo con los jóvenes que hablaban sobre la sexualidad. Y él mencionaba algo muy importante. Dicen que en la actualidad hay dos tipos de pornografía, que es la pornografía dura, que es la pornografía que es muy explícita, y hay otro tipo de pornografía que es el porno blando. Dice que el porno blando lo encontramos en todas las películas, en todas las series, que es cuando una mujer sale con ropa interior. Desde los comerciales de perfumes, ¿no? ¿Te has puesto a ver los comerciales de perfumes que al final de cuentas no mencionan ni nada del perfume ni sale el perfume? Pero bien que sale la chava en bikini o sin ropa y el tipo así bien musculoso y así como bien provocador. Y todo eso es pornografía blanda. Cosas que aunque no son explícitas van cautivando tu mente y la van guiando hacia un fin, que es malversar tu mente. Y dice que no nos metamos en cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque somos santos, y si somos santos somos sabios, y si somos sabios somos espejos para la humanidad y somos aroma fragante para Dios. Dice, tampoco digan obscenidades, ni se metan en chistes, ni cosas de doble sentido. No te pongas a ver a Franco Escamilla ni esas cosas. No te pongas a ver memes groseros en Facebook. Dice, esto no te conviene. En vez de eso, da gracias a Dios. Y la pregunta final es, ¿cuántos no hemos imitado a Cristo de la manera incorrecta?
como solamente seleccionando lo que nos conviene o lo que creemos que nos falta, y no nos damos cuenta que hay muchas cosas que nos hacen falta también por mejorar. Y lo peor y lo más feo es que muchas veces hemos terminado siendo espejos rotos, que no solamente manchan el cristianismo, pero también manchan el nombre de Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y ya que estás ahí, te pido que inclines tu rostro y cierres los ojos. Y no tienes que hacerlo si no lo quieres, pero creo que es una buena oportunidad para ponernos a cuentas con Dios y preguntarle si hemos sido espejos rotos o si hemos sido espejos buenos. Preguntarle si hemos sido aroma fragante o si hemos sido un perfume echado a perder. Los que estuvieron en la escuela de Cristo, hay un capítulo que habla sobre el río de Dios. Y dice que cuando le pedimos al Espíritu Santo que Él llene nuestras vidas, sí lo va a hacer. Pero si tú no tienes tu vida de manera correcta, el río no va a fluir y el agua que tienes ahí se va a quedar estancada y se va a echar a perder. Entonces quizá tú le pediste a Dios que te llenara de Él, pero como no estás haciendo lo correcto, lo que tú tienes dentro de ti y la esencia que tú tienes está echada a perder. Y es lo que compartes a las demás personas, es lo que impartes a las demás personas. Entonces te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y que seas sincero con Dios, que puedas tener un momento de vulnerabilidad con Él, que puedas ser honesto y que hagas como David dice, si quieres pasar al frente y arrodillarte, está bien.